Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Huawei Watch Buds. Fíjate, mira que tenemos aquí. Es un reloj que tiene unos auriculares en su interior. ¿Qué? ¿Eres James Bond o algo por el estilo? Bueno, pues no hace falta que seas el agente 007 para tener un artilugio como estos. Vamos a ver qué es lo que hace, qué es lo que no hace, cuál es la calidad de sonido, por ejemplo, de los auriculares, qué es lo que hace el reloj, qué capacidades tiene, etcétera. Todo lo que necesitas saber te lo voy a decir aquí en este review. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a ir al grano. Vamos a ir bastante al grano en este review porque, más que nada, he tenido muy poco tiempo para probarlo. Hay muchos reviewers que están demandando probar este reloj. Bueno, he tenido la suerte de ser uno de los primeros en poder tenerlo. Y ahora te voy a contar todo lo que he podido probar de este reloj. Voy tan a tope que no he podido salir a correr con ellos, es decir, que no te voy a poder decir si el pulsómetro es perfecto y preciso, pero sí te tengo que decir que el pulsómetro es el mismo que tiene el Huawei Watch GT3 y es el mismo que tiene el GT Runner, que esos ya son unos relojes de solvencia contrastadísima, y el GPS también, pero a falta de haberlos probado, sabemos que el sensor es el mismo y por lo tanto, en teoría, tendrían que funcionar igual de bien, o sea, con mucha exactitud. Vamos a darles el beneficio de la duda. Dicho esto, vamos a hablar del diseño, porque el diseño es curioso, es gordo. Es incluso un poco más grueso que el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, y la gente ya se quejaba que el 5 Pro era grueso, pero claro, es que este tiene unos auriculares dentro. En este se puede entender, en el Samsung pues no mucho, pero bueno, era para la batería. Bueno, ahora hablaremos de la batería. En cuanto a diseño, que sepas que tiene muy buenos materiales. La caja es de acero. Por la parte de debajo es de cerámica y tiene carga inalámbrica, evidentemente. La correa es de piel, es de 22 milímetros, es de piel auténtica. Y bueno, que sepas que la pantalla es de cristal endurecido, este cristal famoso que tienen ellos en Huawei, no me acuerdo el nombre ahora, y que cuando los abres aquí dentro, pues no se ve ni la maquinaria ni nada. Lo único que se ve son unos auriculares enganchados en la tapa. Y cuando se abre la tapa, no se caen. Oye, el imán es muy resistente, o sea que no creo que tengas demasiados problemas. Los auriculares son pequeñitos, son muy pequeñitos, que se ponen aquí en la tapa, se pegan en la tapa porque te dicen que no los pongas directamente en la parte de abajo, que abajo ya se pondrán. Entonces los cierras, haces clic y el botón que hay por aquí debajo es como una especie de botón secreto, es una manivela que te abre los auriculares. Vale. En cuanto al reloj en sí, a ver, en la presentación, con toda la buena voluntad del mundo, nos dijeron que es un reloj equivalente al GT3 Pro. Bueno, GT3 Pro, bueno, para empezar, solo tiene un botón. El botón además no es giratorio, no es una corona giratoria. Al tener solo un botón, bueno, pues se pueden hacer menos cosas, pero bueno, no pasa nada. Tampoco hace electrocardiogramas, o sea que no vas a poder tener electrocardiogramas como si te hace el Huawei Watch GT3 Pro. Tampoco tiene termómetro, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, exactamente como el GT3 Pro, tampoco es de titanio, ¿vale? O sea que no es exactamente así, sería como un GT3, más o menos, entre el GT3, GT Runner, GT3 SE, bueno, está a caballo entre unos y otros, pero me parece muy bien, porque lo importante que son los sensores y el GPS, eso lo tiene. Lo importante es que los menús y Harmony 3.0, eso también lo tiene, que por cierto, Harmony 3.0, estoy muy contento con Harmony 3.0, porque han conseguido por fin meter una cosa que hace tiempo que estaba esperando, que es la programación del modo no molestar. Se puede dividir en días, es decir, que de lunes a viernes, por ejemplo, se me encienda o se me apague el no molestar a unas horas, y que el fin de semana, pues el no molestar, pues si yo lo decido, que se alargue hasta las 10 o las 12 de la mañana, que me deje dormir más. Bueno, pues eso ya se puede hacer por fin. Bueno, pues como te decía, la pantalla es AMOLED de cristal curvado con esa muy buena definición de 466 x 466 píxeles a la que nos tienen acostumbrados. Y vamos a entrar a hablar de los auriculares, porque esta es la gran novedad. Los auriculares estos, que son muy bonitos, además son pequeñitos, son como dos balas que se te meten en las orejas
Y que, bueno, dices, ¿cuál es el derecho y cuál es el izquierdo? Porque no lo dicen en ningún sitio. No, pero ellos mismos se calibran para ponerse en izquierdo o derecho. Dará igual si te pones el izquierdo o el derecho en una oreja o en otra, porque ellos solo se calibran. Solo tienes que hacer un poquito así, un gesto con la cabeza, y ellos mismos ya van a saber si están en la izquierda o si están en la derecha. Y eso me parece fantástico. Además, los auriculares se controlan y se configuran directamente desde el reloj. Cuando tú conectas el reloj al teléfono, ¿vale?, la típica conexión a la aplicación Salud de Huawei, cuando tú conectas el reloj, los auriculares también se te conectan al teléfono. Los auriculares se van a conectar automáticamente al reloj. Eso lo vas a tener siempre. Siempre los vas a tener conectados. Y luego, por defecto, también estarán conectados al teléfono. Pero es que tú los puedes también conectar a cualquier otro dispositivo. ¿Tienen conexión multidispositivo? Bueno, tienen conexión de reloj más otra cosa. Si te los conectas a la tablet, por ejemplo, luego al teléfono no estarán conectados. Tienes que ir alternando la conexión. Pero bueno, que está bien. Que no es que dependan exclusivamente del reloj, los puedes conectar a cualquier otro dispositivo con Bluetooth. Los auriculares también tienen cancelación de ruido, tienen cancelación activa de ruido, que también la puedes controlar desde el propio reloj, incluso bajando la pestañita de los ajustes rápidos, clan, puedes activar, desactivar la cancelación de ruido e incluso activar el modo transparencia, y eso está muy bien, aunque también decirte que la cancelación de ruido me parece justita, ¿vale? Notas que hay cancelación de ruido, pero no es una cancelación de ruido de esas que dices, ostras, es que me acabo de aislar del mundo. No, es medianita, tirando a buena, es buena, no puedo decir que no, pero podría ser un poco mejor. Igual que el volumen también podría ser un poco más alto, pero ¿qué pasa? Que si le metes mucho volumen, mucha potencia, luego, claro, gastan más batería. Luego te diré la batería que consume todo el conjunto, y luego por separado cada cosa, ¿vale? Pero bueno, déjame antes decirte que el sonido sí puedo decir que es excelente. Sería un sonido parecido o a medio camino entre los Huawei FreeBuds 5i y los FreeBuds Pro. No son de sonido de alta resolución, pero casi, porque se oyen excelentemente. Muy buenos bajos, sonido muy equilibrado, incluso tienes ecualizador que se puede controlar desde con una serie de presets en el propio reloj. Tú puedes ponerte que sea más vocal, potenciador de graves, potenciador de agudos. Oye, eso está muy bien, y el sonido te digo que es excelente, que es a lo que nos tiene acostumbrados los Huawei de gamas medias y altas. O sea que muy bien, aquí no han reparado tampoco mucho en gasto para poner buena calidad de sonido en los auriculares, incluso de los micros. En los micros, mira, te voy a hacer una prueba. Para que veas cómo suenan los micros, vamos a hacer uno de nuestros tests. Probando. Probando, probando, a Mallorca voy, probando, probando. A Mallorca voy con mis watchboots. Y otra cosa muy interesante que tienen los auriculares del Huawei Watch Buds, que parece que estemos analizando unos auriculares más que un reloj, bueno, es que la novedad está en los auriculares realmente, es el manejo. El manejo también es revolucionario, también es absolutamente innovador. Al ser unos auriculares tan pequeñitos, tú cuando te los pones y te los encasquetas bien para adentro, eso está muy bien, porque te aíslan también pasivamente, muy bien. El manejo, claro, por miedo a que aciertes o no aciertes, tú puedes manejar los auriculares tocando sobre los auriculares, tienen manejo táctil. Pero es que también se pueden controlar tocándote la oreja. Se tocan la oreja y funcionan igual que si estuvieras tocando sobre el auricular, o incluso sobre el huesecito este que tenemos aquí delante, ¿vale? Pues también, aunque no toques el auricular, también van a funcionar. Lo que pasa es que también te tengo que decir que el manejo es justito, es limitadito, porque solo tiene dos acciones, tiene doble toque o triple toque. Y además el triple toque solo te permite activar o desactivar la cancelación de ruido y la transparencia. No puedes configurarlos con lo que a ti te dé la gana. Si yo estoy acostumbrado a triple toque para activar el asistente de voz del teléfono, vale, pues eso no lo puedo hacer. Tengo que hacerlo con el doble toque. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que pierdo la reproducción pausa o el pasar canción. Todo lo configurable que puede ser es en el doble toque. Doble toque izquierdo y doble toque derecho por separado. Y entonces sí, claro, puedes hacer pausa reproducción, puedes hacer siguiente canción, puedes hacer canción anterior, o puedes también activar el asistente de voz. No tiene control de volumen, el control de volumen lo vas a tener que controlar desde el teléfono o desde el reloj incluso, evidentemente. Así que nada, unos excelentes auriculares dentro de un excelente reloj. Yo creo que es un reloj bastante premium, aunque realmente el tacto de la pantalla está entre cristal y suena como un poco a plástico, porque por debajo
por debajo es plástico. Entonces, vale, para hacerlo un poco más ligero. Y vamos a hablar de batería, porque la batería, aquí hay cosas que decir. Atención, la duración típica de un reloj Huawei GT, GT3, GT2 es de aproximadamente 14 días, ¿vale? Sabemos que casi nunca llegan a 14 días, se queda en unos 12 días, ¿vale? Aproximadamente es eso. Vale, pues en este caso, el Huawei Watch Buds tiene una duración media de, atención, 7 días. Duración de 7 días siempre y cuando no utilices los auriculares. Porque claro, si tú por la mañana te levantas, te vas al trabajo y en el transporte público te pones los auriculares o te los pones para ir a correr, luego cuando te quites los auriculares y los pongas en el reloj, se van a empezar a cargar tomando batería del reloj. Es decir, le van a estar drenando la batería del reloj. Y si tú utilizas los auriculares y utilizas también el reloj, te va a durar alrededor de 3 días. No te va a pasar de 3-4 días aproximadamente. Depende de lo que utilices los auriculares. Piensa que comparten batería entre ellos. O sea, el reloj es como el estuche de los auriculares. Y los auriculares en sí te duran entre 3 y 4 horas. Depende de si utilizas la cancelación de ruido o no. Bueno, una duración normalita. Tampoco para tirar cohetes, pero bueno, correcta tirando a normalita. Así que hacemos repaso. 3-4 horas de duración de la batería de los auriculares ellos solos. 7 días si utilizas el reloj sin utilizar los auriculares. Y luego tienen un modo de ahorro de energía que te dura esos 14 días prometidos, pero bueno, con ahorro de energía, que lo que hacen es no cargar los auriculares. Y supongo que alguna medida de ahorro más también harán. Eso teniendo en cuenta de que no hagas ninguna actividad deportiva que utilice el GPS, que no tengas el Always On Display conectado, la hora siempre en pantalla, y el giro de muñeca, que también afecta. Bueno, son 1000 historias y 1000 parámetros que van a afectar más o menos a la batería y van a depender exclusivamente del uso que le des. Bueno, ¿y algún detallito más? Pues sí, el GPS y los sensores, como te decía, son los mismos que los del GT3 Pro, los del GT Runner, los del GT3, ¿vale? Eso, perfecto. ¿Puedes responder WhatsApp? Sí, puedes responder WhatsApp. ¿Puedes responder llamadas? Pues no, en principio no puedes utilizar el reloj como manos libres, no tiene espacio para meterle un altavoz, no tiene espacio para meterle el micro, tampoco veo que tenga brújula, ni barómetro, ni altímetro barométrico, ni nada de esto. Sí tiene medición de estrés, sí tiene medición del sueño, sí puedes responder WhatsApps a base de frases predefinidas que tú te hayas escrito en Salud de Huawei, y lo que no tiene, como es evidente, es el NFC, así que, pero bueno, ni está ni se le espera. O sea que bueno, este ha sido el Huawei Watch Buds, este reloj raro, espectacular, es un invento, es un experimento de Huawei que veremos cómo se vende. Dime en los comentarios si te gusta, si no te gusta, si te lo comprarías, si no te lo comprarías, si te mola esta idea de tener las dos cosas en un sitio o preferirías tener las dos cosas por separado. Bueno, dame tu opinión en los comentarios, que yo creo que aquí hay muchas cosas que decir y me gustaría saber qué es lo que piensas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!